Em, Hoy vamos a empezar a ver la unidad 8. Acá dice unidad 9, me he dado cuenta que no le he cambiado el número de unidad. Antes estaba como unidad 9, ahora es la unidad 8, que es la unidad de polímeros. Así que ya quedan poquitas unidades. Queda la 8, que es polímeros, después viene cerámicos y después viene materiales compuestos. Así que entramos en la recta final de la materia. Yo les pido que si a medida que voy comentando el tema surge alguna duda, o pregunten por el chat o habiliten el micrófono. Por ahí está bueno los que puedan habilitar el micrófono porque también es más clara la pregunta que pueden hacer y podemos intercambiar también un poquito más. Bueno, ya hay 57 más o menos la cantidad que somos normalmente, así que voy a empezar con esta unidad. Bueno, si ustedes prestan atención con respecto a los tipos de materiales que estamos estudiando acá en la materia, los polímeros son muy abundantes. O sea, si ustedes se fijan a su alrededor, estamos rodeados de polímeros. Hay polímeros naturales, que son los que proceden de plantas y animales, como la madera, el caucho, la lana, el cuero, la seda, y otros, como por ejemplo también las proteínas, los almidones, la celulosa, que tienen importancia también en procesos bioquímicos o fisiológicos de las plantas y de los animales. Pero la industria tuvo un gran avance a partir del momento en que pudieron empezarse a sintetizar los polímeros a partir de determinadas moléculas orgánicas y empezarse a obtener polímeros sintéticos. La ventaja de los polímeros, sobre todo los polímeros sintéticos, es que se pueden obtener de forma muy barata y pueden lograrse muy buenas propiedades comparativamente con respecto a otros materiales como los metales o las maderas. Fíjense, cuando ustedes miran, por ejemplo, un auto de hace 20 años atrás y un auto actual, la cantidad de partes de un auto que antes eran de metal y que ahora son de polímeros. Y esto se debe a esas dos razones. Primero, a que cada vez se han ido sintetizando polímeros nuevos con mejores propiedades que van permitiendo el reemplazo de otro tipo de materiales, justamente por las dos razones, porque son baratos y porque se logran buenas propiedades. En general, podemos decir que los polímeros se caracterizan por ser resistentes a la corrosión. Algo hablaron la clase pasada cuando estuvieron viendo corrosión con la doctora Furlani, de la naturaleza del proceso de corrosión de los polímeros, que es totalmente distinto a los metales. Después tienen, porque en realidad, profundizando en este concepto, les comentamos que los polímeros no se corroen, sino que se degradan. Si entendemos a la corrosión por un proceso físico-químico en donde hay ganancia y pérdida de electrones, eso en los polímeros no ocurre. Lo que ocurre es una degradación por dos fenómenos, o por radiación o por hinchamiento y disolución, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste. Por otro lado, tienen baja conductividad eléctrica y térmica. Eso hace que a veces los polímeros puedan ser utilizados como aislantes, tanto eléctricos como térmicos y a veces inclusive también acústicos. Son de baja densidad, de bajo peso. Esta es una propiedad sumamente importante en los polímeros porque al ser de baja densidad
puede lograr buenas propiedades específicas. Es decir, con la misma cantidad de material y con el mismo peso de cantidad que con otro material puedo obtener una alta resistencia. Si bien uso más volumen, pero de menor peso. Esa es la idea de resistencia específica. Bueno, justamente lo que decía después, elevada relación resistencia-peso, particularmente cuando es reforzado. Los polímeros pueden ser reforzados con otros materiales que le den mayor resistencia, o pueden ser reforzados si el mismo polímero es tratado como una fibra. Reducción del ruido, recién decíamos, aislantes acústicos, amplia selección de colores y transparencias. Los polímeros se pueden obtener de muchísimos colores distintos porque también lo vamos a ver durante el desarrollo de la unidad, se usan pigmentos para darle la coloración y hay una gran variedad de pigmentos. Cosa que no pasa por los metales. O ustedes se imaginan un bronce morado, y no. O un acero blanco, y no. En cambio los polímeros, sea el polímero que sea, lo puedo obtener del color que yo deseo. Y también hay una muy amplia variedad de transparencia que tiene que ver con la estructura del material, el grado de transparencia que se logra en el polímero, que eso también lo vamos a ver. Facilidad de manufactura y posibilidades de diseños complejos. Esa es otra gran ventaja que tienen los polímeros. Los polímeros pueden ser conformados en formas muy diferentes de manera muy económica. Durante la unidad también vamos a ver estos procesos de conformación. Como ya dijimos desde un principio, son muy baratos y también tienen, o sea, hasta acá hemos dicho todas bondades de los polímeros, pero también tienen cosas que por ahí no son tan buenas comparadas con otros materiales, como por ejemplo que en términos absolutos su resistencia es baja y su rigidez es baja. Tienen elevado coeficiente de dilatación térmica, cosa que siempre hay que tener en cuenta, que en realidad es un problema con todos los polímeros, que es muy variable su comportamiento según la temperatura. Y por lo tanto, cada vez que vayamos a elegir un polímero, vamos a tener que analizar muy bien cuáles van a ser sus condiciones en servicio, porque no es lo mismo elegir un polímero para que trabaje a temperatura ambiente normal que al lado de una caldera. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen estabilidad dimensional, inclusive van a ver cómo varían muy bruscamente las propiedades de los polímeros con la temperatura. Así que a eso hay que estar alerta siempre. Siempre que manejemos un polímero hay que estar alerta a su comportamiento frente a la temperatura. Bien, esto como una introducción general para que ustedes tengan una idea con lo que nos vamos a encontrar a lo largo del desarrollo del tema. Pero para poder entender los polímeros es necesario que hagamos algunos repaso de algunos conceptos que ustedes ya deben dominar, los que han cursado química orgánica. Yo sé que los chicos de mecatrónica no tienen química orgánica, por lo tanto, esta unidad les cuesta particularmente un poquito más. Por eso hemos agregado esta introducción en la unidad para tratar de nivelar un poco los conocimientos necesarios para poder comprender el tema de polímeros, pero para el que nunca vio química orgánica, no sé si va a ser suficiente lo que yo les explique hoy. Yo lo que les recomiendo, en realidad se los recomiendo a todos, pero especialmente a los chicos que no han cursado química orgánica, que lean más atentamente la unidad 15 del Calister. O sea, para estudiar esta unidad tienen la bibliografía de referencia, es el Calister, y en la unidad 15 tienen más bien todo lo que es la introducción a la química de los polímeros, y la 16, todo el comportamiento mecánico. Entonces, los chicos de mecatrónica tienen que darle muchísima más importancia a la unidad 15 que los que ya manejan el tema. Bueno, entonces, haciendo este repaso, los polímeros son en general orgánicos y la mayoría de ellos son hidrocarburos. ¿Eso qué significa? Que están compuestos
de carbono e hidrógeno. Si ustedes se fijan acá, acá tengo un átomo de carbono. A ver si se acuerdan algo. ¿Cuántos átomos tiene el carbono en la última órbita? ¿O cuál es la valencia del carbono? A ver, desempatemos. ¿Cuatro o seis? Cuatro. Bien, muy bien. Bueno, sí, tiene cuatro. El carbono tiene cuatro electrones en la última órbita. ¿Y a cuántos hay que llegar para llegar a formar una molécula estable? ¿Cuántos electrones tenemos que tener en la última órbita? Muy bien. ¿Y cómo se llama eso? Que tiene ¿cómo le han llamado ustedes en química para que la molécula sea estable? Octeto completo, pero tenía otro nombre. Cuando El oct- saturaba. no, ¿el octeto de quién? ¿Quién inventó esto? Del octeto, ¿quién lo descubrió? ¿Quién lo...? Lewis. Bien, muy bien. Bien, o sea que algo se acuerdan todavía de química orgánica, me alegro. Entonces, fíjense, el carbono tiene cuatro átomos en la última órbita, pero para ser una molécula estable, por el octeto de Lewis, tiene que llegar a tener ocho. Entonces, fíjense, se une con un hidrógeno que aporta un electrón. ¿Cuántos electrones tiene un hidrógeno en la última órbita? Bueno, entonces, aporta un electrón el hidrógeno y un electrón el carbono. Entonces acá se forma un enlace. Cuando los electrones en un enlace son compartidos, ¿qué tipo de enlace tenemos? ¿Cómo se llama? Un enlace donde se comparten electrones, covalente. Muy bien. Entonces fíjense, tenemos un carbono que aporta un electrón y un hidrógeno que aporta un electrón, se forma un enlace covalente. Y así tenemos cuatro enlaces covalentes con cuatro hidrógenos. ¿Sí? Y acá hemos formado una molécula de ¿qué? ¿Cómo se llama esta molécula? Muy bien, de metano. Bueno, me alegro que veo que algo de química se acuerdan. Entonces, eh, por ejemplo, este es el caso del metano que tiene un solo átomo de carbono, pero que sería, si la vemos distribuida espacialmente a la molécula, es esta que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, si a la molécula le ponemos dos átomos de carbono, que también, fíjense, acá como tiene cuatro, va a compartir con tres hidrógenos y va a compartir átomos con el otro carbono. Por lo tanto, acá también tengo un enlace covalente. Una molécula de dos carbonos, no les voy a preguntar cómo se llama porque la tienen acá, se llama etano. Y fíjense, estoy explicando así detenidamente porque hay chicos de mecatrónica que esto no lo han visto. Fíjense, cada uno de estos enlaces que está conformado por un electrón que compone, que aporta cada átomo, acá en la fórmula yo lo represento con una línea simple, es un enlace covalente. Acá en el metano veo que tengo dos carbonos que están unidos también por un enlace covalente. Así, si en vez de tener dos átomos de carbono, tengo cuatro, bueno, formo el butano, y así pueden seguir agregando átomos de carbono sucesivamente. Estas son las moléculas de los compuestos que se llaman compuestos parafínicos, ¿sí? Ahora bien, en el caso de que yo comparta, en vez de un par de electrones entre los átomos de carbono, dos átomos de electrones, tendría este caso, por eso lo dibujo con dos rayitas. Y fíjense que como ya el carbono aportó dos electrones a este enlace y este otro carbono aportó dos, ya alrededor del carbono no tengo tres hidrógenos, sino que tengo dos. Y en este caso la molécula se llama del etileno. Y también puedo tener, en vez de
que comparto 2 electrones, cada carbono puede compartir 3, entonces ya tendría un triple enlace y tengo la molécula de acetileno. Esto, cuando aparecen dobles y triples enlaces, yo digo que las moléculas están insaturadas. Cuando entre los carbonos yo tengo simples enlaces, yo digo que las moléculas están saturadas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Profe, yo le quería preguntar, ¿el tipo de compuesto queda determinado por la cantidad de hidrógeno y carbono en la mezcla? Claro, o sea, cada molécula va teniendo un nombre en función de la cantidad de carbonos, y la cantidad de carbono, dependiendo si es saturado o insaturado, ya te determina la cantidad de hidrógenos que vas a tener. Lo decía con respecto a cómo los conformo, o sea, comparándolo con la teoría de aleaciones para obtener un tipo de acero, yo ponía cierto porcentaje de hierro y cierto porcentaje de carbono. Acá pasa lo mismo. Pero te estás adelantando una barbaridad. Yo recién estoy en la química orgánica del carbono como para hacer una introducción, ya vamos a llegar, espera un poquito. Yo sé que voy lento, pero porque hay compañeros que no han tenido química orgánica. Si no, yo no hubiera explicado con este detenimiento esta parte, pero si no, ellos no me van a poder seguir, ¿sí? Ya vamos a llegar de a poco. Profe, yo soy de mecatrónica, por eso le pregunto. Bueno, ya vamos a llegar, por eso. Anda siguiéndome y ya te vas a dar cuenta cómo vamos a llegar a los polímeros. Estas son las moléculas básicas de los productos orgánicos. Estas son de las cuales vamos a poder partir para llegar a un polímero. Y ya te voy a explicar cómo, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, igual está bueno que te animes a preguntar, porque si se te vino eso a la cabeza, es la duda que se te vino en el momento, y es justamente lo que vamos a desarrollar durante la materia, durante el desarrollo del tema. Una aclaración que no está puesto acá, en este caso la imagen, puede ser que nosotros que la molécula tome una distinta configuración, es decir, que a partir de esta cadena principal yo tenga un grupo con un carbono acá, con la misma cantidad de átomos, es decir, tenga 3 carbonos lineales y este carbono que está acá yo lo pusiera acá. En ese caso sigo teniendo una molécula de 4 átomos de carbono, pero en ese caso esa molécula, al tener una distribución distinta de los carbonos, es un isómero del butano. Ese concepto se conoce como isomería, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo llamaría isobutano, porque sigue teniendo 4 átomos de carbono, pero no están los 4 átomos de carbono alineados. Bien, entonces, yendo a lo que es un polímero, y un poco respondiendo a la pregunta que recién hacía Esteban, creo que fue el que preguntó, un polímero es una molécula grande, es una macromolécula que está justamente formada por una repetición de muchas unidades moleculares iguales, que se llaman monómeros. Esa unidad que se repite, se va a repetir indefinidamente a lo largo de la molécula. Entonces, fíjense acá, tenemos una molécula de etileno, porque es una molécula insaturada, tiene doble enlace, más otra molécula de etileno, más otra molécula de etileno, me va a dar una molécula de polietileno, ¿sí? Pero ya les voy a explicar cómo se da esta reacción, porque acá no está representado. Entonces, el polietileno tiene una unidad básica que se repite n veces. Este es el monómero del polietileno, ¿sí?
Y acá está explicado de cómo se va produciendo esa reacción de polimerización. Yo parto de una molécula insaturada y en presencia de un catalizador o un radical activo. En presencia de este catalizador o radical activo, genera que se rompa el doble enlace y se forma un enlace con ese radical. Y me deje un electrón desapareado, de manera que ahora este va a ser el que va a actuar de nuevo como catalizador de la siguiente reacción. Y este ahora vuelve a unirse con otra molécula insaturada. Y de nuevo me queda un electrón desapareado. Y así sucesivamente, por sucesivas reacciones, se van uniendo y formando la molécula del polímero. Normalmente las moléculas de polímero se representan en forma lineal con los enlaces covalentes entre los carbonos y los hidrógenos en esta forma. Pero lo que debemos empezar a tener presente desde ya, que si bien nosotros lo dibujamos en forma lineal y plana en el papel, la molécula no es lineal ni es plana, sino que forma ángulos de 109 grados entre los enlaces, y aparte tenemos que tener en cuenta que los átomos son de distintos tamaños. Fíjense acá, está representada la molécula de polietileno, en donde los circulitos más grandes son los carbonos y los circulitos más pequeños son los hidrógenos. Y fíjense que ocupa un volumen en el espacio, no es plana como la vemos nosotros normalmente dibujada en el papel. Profe, en el power anterior, en el slide anterior, ¿no hay un electrón de más? No, ese no, ahí en ese. Acá, Ajá. acá yo tengo el radical libre. Sí, en la de abajo. Al romperse este enlace, en un enlace yo tengo dos electrones, ¿cierto? Un electrón viene a formar este enlace covalente con un electrón que aporta el carbono y otro electrón que aporta el radical. Y el otro electrón me queda libre. Sí, Eso yo es lo digo que el de me abajo. preguntabas. El de abajo. Es que siempre pasa lo mismo. Acá, esta molécula es esta que estaba acá. Claro, pero ahí sería el Este es el que etileno. sobra. Claro, Sí, ese sobra, porque esta es una molécula insaturada. Sí. bien. Yo no sé si es una mancha del papel, yo la verdad que acá veo muy mal porque lo tengo chiquito, pero si ahí hay un punto en el apunte de ustedes, ahí hay un punto, está mal, sí. La molécula que se une es una molécula insaturada. Sí, Esa era la pregunta. sí. Es correcta tu observación. Si ahí hay un punto, es correcta tu observación, porque ahí no debiera haber un electrón, acá sí. Bien. Bien, acá tienen otro ejemplo, que si nosotros ahora partimos del tetrafluoroetileno, fíjense, ¿por qué tetra? Porque son 4, fluoro porque es de flúor, y etileno porque tiene el doble enlace. De la misma manera que mostramos recién, la unión a partir de la activación con un radical libre va a formar una molécula de un polímero que es tetrafluoroetileno, que se conoce con la marca de teflón. Esto es lo que también vamos a ir viendo a lo largo de la materia. La mayoría de los polímeros, nosotros los conocemos por su marca registrada. Es decir, el tetrafluoroetileno fue descubierto por alguien y fue llamado teflón. Y todo el mundo lo conoce como teflón, pero en realidad tenemos que saber que este es su monómero, cuál es la molécula del teflón, ¿sí? ¿Qué es lo que se usa normalmente como recubrimiento de sartenes y ollas? Porque tiene la propiedad de ser antiadherente. Entonces así nosotros podemos analizar cuáles son las estructuras o las unidades monoméricas básicas que constituyen los polímeros. Y sumando varias de estas unidades monoméricas vamos a obtener cada uno de los polímeros. Entonces analicemos, porque normalmente a ustedes les cuesta mucho
diferenciar los polímeros entre sí, sus unidades monoméricas, porque pareciera que es chino básico, pero si ustedes lo miran con atención se van a dar cuenta que es todo parecido. Fíjense, acá tenemos 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, que es la primera que vimos, que es la del polietileno, es decir, de la polimerización del etileno obtengo el polietileno, eso se lo tienen que saber sí o sí. ¿Cómo se abrevia la nomenclatura del polietileno? PE. Ahora, si yo saco un hidrógeno y en el lugar del hidrógeno coloco un cloro, voy a tener el policloruro de vinilo. Policloruro de vinilo, que es conocido como PVC. Pero si en lugar de los 4 hidrógenos yo pongo flúor, tengo el tetrafluoroetileno o el politetrafluoroetileno, que es conocido con las siglas PTFE, que es el que vimos recién, que se llama teflón. Ahora, si en lugar de un hidrógeno ponemos un grupo metilo, tenemos el polipropileno, que se conoce con la sigla PP. Y si en lugar del grupo metilo yo pongo un anillo bencénico, ¿sí?, voy a tener el poliestireno. Para los mecatrónicos, verán este dibujito y se preguntarán ¿qué es un anillo bencénico? Un anillo bencénico, tengo un carbono en cada uno de los vértices del hexágono y tengo unidos los carbonos por enlaces simples y enlaces dobles alternados. Enlace simple acá, enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble. Esa alternancia de enlaces simples y dobles se representa con este circulito. Y a esto le llamamos anillo bencénico, ¿sí? Es una molécula de benceno. Bueno, ya estos monómeros se empiezan a complicar un cachito más. Ya no son tan fáciles de memorizar y no les pedimos que las memoricen, sino que sepan que existen nada más. Nunca le vamos a pedir que se sepan estas fórmulas de memoria. Este es el monómero del polimetacrilato de metilo, que se conoce como PMMA. Por ejemplo, con este material es con el que se hacen las ventanillas de los aviones. Igual ya más adelante les he puesto ejemplos y fotos para que puedan ir asociando cada uno de los polímeros con sus usos. Fíjense en este monómero. ¿Ven alguna diferencia importante con respecto a este monómero, a este monómero, a este monómero, o a los que teníamos en la diapositiva anterior? ¿Qué notan de distinto en este monómero? Fíjense en este monómero, ¿qué notan de distinto? El oxidrilo. A ver, no. Todo dice. Pero, bueno, sí, la verdad que les he hecho una pregunta. Fíjense que acá tiene un enlace, acá tiene otro, acá tiene otro. En cambio en los otros solamente tenemos 2 libres, ¿sí? 2, siempre en los extremos. Entonces, vamos a decir que este monómero es trifuncional porque se puede unir a otras 3 moléculas, una acá, otra acá y otra acá. En cambio este solamente se puede unir con 2, con una acá y una acá, ¿sí? ¿Por qué les llamo la atención de este monómero? Porque este tipo de monómeros es el que nos va a dar origen a una estructura especial en los polímeros, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Después les voy a decir, ¿se acuerdan cuando les mostré el monómero de fenolformaldehído? Bueno, ténganlo presente. Este es trifuncional, los otros son bifuncionales. Algo que no dije al principio y que es importante repetirlo porque ya lo hemos dicho en todas las unidades, como estamos estudiando la ciencia de los materiales, lo que nosotros hacemos en esta unidad, como hemos hecho en las anteriores y vamos a seguir haciendo en las que vienen, es estudiar la estructura del material y en función del análisis de la estructura,
conocer su comportamiento, es decir, qué propiedades, y en función de sus propiedades, cuáles son sus usos. Por eso es que necesito empezar para que ustedes vayan reconociendo lo básico que forma un polímero, que es el monómero. Ahora bien, yo recién les mostraba que un polímero se formaba por la unión de varios monómeros. Y hasta acá habíamos visto que todos los monómeros que se repetían eran iguales. Pero para complicarlo un poquito más, eso no siempre es así. A veces se combinan un tipo de monómero con otro tipo de monómero. Entonces, en ese caso en que el polímero no está formado por todos monómeros iguales, sino por dos tipos de monómeros, en vez de hablar de polímeros, hablamos de copolímeros. Y tenemos distintos tipos de polímeros, de copolímeros, perdón, según cómo se distribuyan esos monómeros en la molécula. Acá en este dibujito ustedes tienen que las pelotitas grises son un tipo de monómero y las pelotitas negras son otro tipo de monómero. Y fíjense que están desordenados. Acá tengo 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 3. Por eso es que este copolímero es un copolímero al azar, porque es un polímero formado por más de un monómero, pero que no responden a ningún orden, ¿sí? Pero también puede pasar que esté ordenado en forma alternada, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, y por lo tanto es un copolímero alternado. También puede pasar que los monómeros estén por grupos. Fíjense, acá hay 5 monómeros y acá 5, 5, 5. En este caso se llama que es un copolímero en bloque. O puede ser que yo tenga una cadena principal formada por un tipo de monómeros y ramificaciones secundarias formadas por otro monómero. En ese caso llamamos que es un polímero en injerto. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, una tabla con las unidades monoméricas utilizadas como copolímeros del caucho. Ya vamos a ver más adelante, vamos a profundizar qué es el caucho. Pero fíjense que el caucho, que es lo que se usa para hacer los neumáticos, el caucho SBR es el que usamos en los neumáticos, es un polímero, pero que en realidad es un copolímero, porque está formado por una molécula de estireno más una molécula de butadieno, que cuando se unen y forman el polímero, forman el caucho SBR. Ahora, todos los cauchos están formados por combinaciones de monómeros. Y estos monómeros que ustedes tienen acá son los monómeros que se combinan para dar distintos tipos de caucho. Ahora bien, yo recién les decía que si bien nosotros dibujábamos las moléculas de los polímeros planas en el papel, las moléculas ocupan un volumen en el espacio. Y les mostraba cómo era la distribución de los átomos de carbono y del hidrógeno en el espacio, pero les seguía mostrando una cadena lineal. Pero fíjense una cosa, este tercer átomo forma con el anterior un ángulo de 109 grados, pero puede ocupar una posición en cualquiera de las partes de este círculo, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero dibujar lineal, yo siempre decido ponerlo en esa parte del círculo para que me quede lineal, pero eso es solo en los papeles. En la realidad, en donde se va a ubicar este tercer átomo, es indistintamente en cualquiera de los puntos de este círculo, siempre y cuando se respete este ángulo de 109 grados. Por lo tanto, la molécula que nosotros nos imaginábamos hasta recién lineal va girando y va rotando alrededor de sí misma, a punto tal que, si yo dejo que esta molécula rote y se pliegue, puedo llegar a dibujar una molécula como esto que tengo acá. Esto es una representación esquemática de una cadena molecular que tiene numerosas rotaciones
pero a su vez numerosos pliegos. Y fíjense que la distancia entre el inicio y el fin de la molécula es muchísimo, pero muchísimo más corta que si yo tuviera esta molécula lineal como uno podría creer que son las moléculas. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo presente porque influye mucho en el comportamiento de los polímeros. Y a su vez, las moléculas de polímeros también tienen distinta distribución según cómo se ordenan los monómeros entre sí. Si todos los monómeros están puestos uno a continuación del otro, tengo lo que se llama una cadena lineal. Ahora, si yo tengo una cadena de monómeros a la que se unen cadenas secundarias de monómeros, tengo una cadena ramificada. Fíjense ya con solamente comparar estos dos dibujos, cómo ya podemos empezar a deducir propiedades o comportamientos de estas moléculas. Si yo les pregunto, ¿cuál de los dos polímeros me va a permitir obtener una estructura más compacta? ¿El lineal o el ramificado? Sí, por supuesto que el lineal, para que se lo imaginen y les quede clara la idea. No es lo mismo que yo tenga que ordenar tablas de madera, o sea, por ejemplo, tablas de machimbre. Muchos de ustedes deben tener el techo de su casa hecho con machimbre. Si miran para arriba, les venden un paquete de machimbre. No es lo mismo que ordenar ramas de árboles. Obviamente, entre las ramas me va a quedar mucho más espacio libre que entre las tablas. Yo puedo lograr una compacidad mucho mayor ordenando tablas que ordenando ramas. Y obviamente eso también hace a la densidad. Yo voy a tener un material mucho más denso cuando sean moléculas lineales y mucho menos denso cuando sean moléculas ramificadas. Y ya vamos a permanentemente volver a mencionar qué pasa si son moléculas lineales y cómo influyen los polímeros con moléculas lineales respecto de los que tienen ramificadas, ¿sí? Pero también puedo tener casos en los que las cadenas principales de monómeros están unidas entre sí por cadenas secundarias que se llaman entrecruzamientos, que son enlaces covalentes, los que unen las cadenas principales, porque siguen siendo los mismos enlaces que unen carbono con carbono. Entonces fíjense que ya en este caso yo tengo como una especie de red. Ya no tengo cadenas independientes entre sí, sino que ahora las cadenas están vinculadas. Por lo tanto, tampoco va a ser muy fácil, o sea, se me empieza a dificultar la posibilidad de ordenar a las cadenas, porque ya no estoy ordenando cadenas lineales, sino que estoy ordenando redes, ¿sí? Y llegamos a este caso, en donde fue que yo les dije, les voy a pedir que recuerden ay, se me pasó, este monómero de fenolformaldehído porque tiene 3 enlaces, porque es trifuncional. ¿Por qué necesitaba que lo recuerden? Porque es el tipo de monómero que conforman las estructuras reticuladas, que también son redes espaciales. Porque nosotros ahora, otra vez vuelvo a insistir en lo mismo, la estamos mirando plana en el dibujo. Pero esto imagínenselo que tampoco tiene flexiones, torsiones, dobladuras, ¿sí? Entonces, fíjense cuánto más difícil va a ser ordenar este tipo de redes. Por lo tanto, ya podemos ir reduciendo que los polímeros que tengan monómeros trifuncionales que van a formar estructuras reticuladas van a ser amorfos. ¿Sí? Pero, hasta acá, nosotros veníamos hablando solamente de que había enlaces covalentes entre los carbonos y enlaces covalentes con los hidrógenos. Pero a veces,
muy frecuente que entre las moléculas de polímeros aparezcan enlaces secundarios, que son los famosos y conocidos por todos ustedes enlaces de Van der Waals, que no son ni más ni menos que enlaces que surgen de una atracción dipolo-dipolo, que nacen de una atracción electrostática, es decir, las moléculas se polarizan y los negativos se atraen con los positivos. Y entonces, esta que puede ser una molécula de polietileno queda unida a otra molécula de polietileno por un enlace de Van der Waals. Y si bien les llamamos enlaces secundarios por su naturaleza, y se habla de que los enlaces los enlaces secundarios o enlaces de Van der Waals son enlaces débiles, sin embargo, tienen un importantísimo rol y una importantísima influencia en el comportamiento mecánico de los polímeros. Es decir, muchas de las propiedades que vamos a ver de acá en adelante de los polímeros están directamente vinculadas a la existencia y a la fuerza de estos enlaces de Van der Waals. Es importante que ustedes tengan claro para ciencia de los materiales todo, pero para polímeros y cerámicas en especial, que ustedes tengan los conceptos de las diferencias de un enlace iónico, de un enlace covalente, de un enlace Van der Waals, porque son las naturalezas de los enlaces los que nos van a marcar distintos comportamientos en los polímeros. Esta gráfica que está acá no está en ningún libro, yo la tuve que agregar porque el libro da por entendido que cualquiera de ustedes sabe lo que es un enlace de Van der Waals, y en los exámenes finales me termino de dar cuenta que no terminan de entender qué es un enlace de Van der Waals. Por eso es que he agregado esta figura acá no está ni en los apuntes ni en los libros. Es para traerles a ustedes a la memoria lo que ya debieran traer de fisicoquímica, ¿sí? Aprovecho también esta figura para marcarles, fíjense que el polímero que está representando acá es el PVC, que es el policloruro de vinilo, que habíamos dicho que es el mismo monómero del polietileno, pero en lugar de un hidrógeno, tiene un cloro. Y acá está representado el cloro con estas pelotitas celestes, estas pelotitas celestes grandes. Fíjense lo grande que es el cloro respecto del hidrógeno. Obviamente el cloro va a tener una función muy importante en las propiedades del polímero, porque al ser un átomo grande, eso que hablábamos de que la cadena puede rotar, girar, y va a estar limitado, porque ese átomo es grande. Entonces eso me va a hacer mejorar la rigidez que puede llegar a tener el PVC, porque su átomo es más grande. Esto se los introduzco porque veo en este dibujo que está muy bien representado la relación de tamaños entre el átomo de cloro, el de hidrógeno y el de carbono. Y voy a necesitar que lo recuerden enseguida, ¿sí? Que lo vamos a comentar de nuevo. Bueno. Se me pasó dos filminas a la vez. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la cristalinidad de los polímeros, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la unidad 2 estructuras cristalinas? ¿Cuándo decíamos que un metal era cristalino? ¿Alguien se acuerda? Fue la única clase que les di presencialmente, así que se tienen que acordar. En honor a la presencialidad, ¿sí? Cuando hay un ordenamiento en las tres direcciones espacial de los Perfecto. átomos y las moléculas. Perfecto. Cuando los átomos se ordenan y ese ordenamiento se repite en forma indefinida en las tres direcciones del espacio. Pero fíjense que en ese momento siempre hablábamos de átomos, ¿sí? Y qué fácil que era formar un cubo simple, un cubo centrado en el cuerpo, porque simplemente era una esferita que ordenábamos.
Ahora, la idea de la cristalinidad no es tan fácil en los polímeros, porque ya no es una esferita la que tengo que ordenar, sino que son grandes moléculas formadas por montonazos de esferitas, ¿sí? Entonces ya la cristalinidad de los polímeros es más compleja que la cristalinidad de los metales y que la de las cerámicas. Todavía no ven cerámicas, pero van a ver que en las cerámicas ordenan iones, que también es fácil de ordenar como ordenamos los átomos. Pero en los polímeros eso no pasa. Tenemos que ordenar grandes moléculas. Entonces, fíjense, acá en este dibujo, esta sería una molécula de polietileno, esta sería otra molécula de polietileno, esta sería otra molécula de polietileno, esta sería otra, y esto que está representado acá vendría a ser como la celdilla unidad del polietileno, ¿sí? ¿Vamos a poder estudiar las celdillas, unidades típicas de cada uno de los polímeros? Imposible, ¿sí? No lo vamos a poder hacer. Simplemente lo que vamos a poder estudiar son las teorías de la cristalinidad, es decir, qué hipótesis se han planteado para justificar la cristalinidad en los polímeros y de ahí su comportamiento. Entonces, como es muy difícil ordenar estas moléculas tan grandes, también es muy difícil obtener un polímero totalmente cristalino. Entonces se habla del concepto de grado de cristalinidad, que es la proporción que me indica la proporción del polímero que se ordena, es decir, la proporción del polímero que es cristalino. Y en el mejor de los casos, el máximo grado de cristalinidad que se ha podido lograr en un polímero es del 95%. Ahora, ¿de qué depende ese grado de cristalinidad? Es decir, ¿de qué depende que yo pueda obtener un polímero más o menos cristalino? Y depende fundamentalmente de dos factores, que son estos dos que están acá. De la velocidad de enfriamiento en la solidificación, porque obviamente a medida que yo enfríe más despacio, voy a dar más tiempo para el movimiento de las moléculas y para que las moléculas puedan acomodarse y ordenarse. Si yo enfrío muy rápido, no va a haber posibilidad de que las moléculas giren, roten, se acomoden y cristalicen, ¿sí? Y la otra gran variable y principal que influye en el grado de cristalinidad es la configuración de las cadenas poliméricas. Y un poco se los introduje recién al mostrarles los distintos tipos de cadenas. Obviamente, las cadenas lineales son las que van a tender a tener mayor grado de cristalinidad. Y como les dije, las reticulares son las que van a ser totalmente amorfas, porque es dificilísimo ordenar esas redes. Las entrecruzadas pueden tener cierto grado de cristalinidad y las ramificadas también. En el caso de las lineales, en el grado de cristalinidad toma también una gran importancia la cantidad y la fuerza de los enlaces de Van der Waals. Mientras más cantidad y fuerza tengan esos enlaces de Van der Waals, yo voy a obtener un polímero más cristalino y más rígido. Ahora bien, yo recién les hablaba de las teorías de la cristalinidad. Hay dos teorías que justifican la cristalinidad de los polímeros. Una, la que se llama de micelas con flecos, que considera que hay zonas cristalinas, que las llama regiones, que son regiones cristalinas que las llama cristalitas, que están en una matriz de material amorfo, ¿sí? Fíjense que una misma molécula puede estar formando parte de una zona cristalina y parte de zonas amorfas. Esta es la teoría que se llama de la micela con flecos. Pero no podía ser tan sencillo. ¿Qué pasó? Que no me... Se trabó esta. Pero, ¿qué pasa?
cuando se empezó a estudiar las micrografías de los polímeros, por ejemplo, aparecieron casos como este, en donde esta es una micrografía del polietileno, en donde se empezaron a observar una especie como de granos, en donde las micrografías empezaban a parecerse a los metales. Entonces empezó a aparecer el concepto de que había granos en forma similar a los granos que habían en los metales. Y de ahí surge esta nueva hipótesis de comportamiento cristalino de los polímeros, que es el de las esferulitas. ¿En qué consiste? Que la molécula del polímero se va plegando entre sí, como está dibujado acá, y formando una placa de molécula plegada que se le llama laminilla, ¿sí? Ahora, esta laminilla puede estar formada por el plegado de una o más moléculas y a su vez de estas mismas moléculas pueden haber partes amorfas, como está dibujado acá. Fíjense, acá está la molécula plegada, pero aparecen todos estos hilitos, ¿sí?, que son partes de moléculas que forman esta laminilla. Entonces se unen laminillas con las partes amorfas de la misma cadena que está plegada acá. O sea que puede ser que una cadena empiece plegándose acá formando una laminilla, siga formando una parte amorfa y siga acá formando otra laminilla. Y conforma este conjunto de laminillas y partes amorfas lo que se llama una cristalita. Ahora, estas cristalitas, que es lo mismo que tengo dibujado acá, la parte plegada con la parte amorfa, las laminillas y las partes unidas por las partes amorfas, se orientan en forma concéntrica hacia un centro, como está dibujado acá, para conformar lo que se llama la esferulita. Para que se acuerden de esta idea, yo siempre les digo, bueno, estas cristalitas se orientan en forma concéntrica igual que en un pompón de lana. ¿Vieron los gorros de invierno, esos que tienen el pompón en la punta? Si alguna vez han mirado un pompón, todas las lanitas van hacia un centro. Bueno, cada una de las lanitas del pompón es una cristalita, que es como se observa acá la esferulita. ¿Ven que parece un pompón? Cada una de estos pelitos que vemos son las cristalitas que a su vez están unidas por material amorfo. Ahora, esto es una teoría que permite justificar esta micrografía que se observa en la realidad. Ahí me había olvidado de ir mirando el chat y ahí Candela me preguntaba o me decía cuando tiene ordenamiento atómico, pero la verdad que estoy perdida de cuándo me lo dijo y en qué contexto. No sé si Candela era una duda o un aporte. Sí, ya sé, me doy cuenta que fue antes, pero no, perdón, pero no lo leí. A veces me concentro mucho en lo que estoy diciendo. Perdón, voy a estar más atenta al chat. Así podemos intercambiar, porque por eso por ahí está bueno que si tienen micrófono y quieren hacer un aporte, habiliten el micrófono y lo hagan, porque si no después ya perdió sentido el aporte. A lo mejor era muy bueno el aporte, pero no me ubico en qué parte estábamos hablando. Ah, debe ser que cuando pregunté cuándo es cristalino, me contestó cuando tiene ordenamiento atómico, pero bueno, no sé. Bueno, sigamos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, la cristalita es como la oblea esa, la que se ve en la figura ahí que estamos en la esquina. Esta es una esferulita. La cristalita es esta, es la unión de las laminillas con zonas amorfas. Esta es la cristalita. Varias cristalitas me forman una esferulita. O sea, esta es la esferulita, que es lo mismo que esto. Y esta es la esferulita vista en una micrografía. ¿Sí? Bien, sí. Gracias. Bien. Bueno. Y fíjense cómo influye la cristalinidad en el comportamiento de los polímeros.
Esto es solamente a nivel de ejemplo, que lo he agregado, después vamos a ir profundizando. Todavía no... Sí, recién cuando hablábamos del polietileno, fíjense, este es el polietileno, PE quiere decir polietileno, BD quiere decir de baja densidad. Y este es polietileno, PE, y AD quiere decir polietileno de alta densidad. Fíjense que si estamos hablando de polietileno, el monómero es el mismo, ¿sí? Ahora, acá lo puse para que ustedes se den cuenta. Así son las cadenas del polietileno. Ah, las puse al revés, me acabo de dar cuenta. Perdón. Así son las cadenas del polímero de baja densidad. Son muy ramificadas. Lo voy a tener que cambiar a esto. Es que lo que pasa que, les cuento, cuando yo doy clase en la clase, yo esto lo dibujo en el pizarrón, para que ustedes entiendan la comparación entre un polietileno y el otro. Anoche decía, ¿y ahora cómo se los voy a dibujar? Entonces lo pegué para que hoy podérselos explicar y en el apuro lo he pegado al revés. Entonces, fíjense, esta es la forma de las cadenas del polietileno de baja densidad. O sea, al ser muy ramificado, no se pueden unir muchas las cadenas entre sí. Entonces tengo un polietileno de baja densidad y por lo tanto, si es de baja densidad, voy a tener una cristalinidad del 55%, porque tiene este tipo de cadenas. Como yo le decía, las ramas de los árboles es muy difíciles de ordenar. En cambio, si tengo tablas, como estas cadenas, que son las del polietileno de alta densidad, llego a tener un grado de cristalinidad del 92%. Fíjense cómo se asocia, como yo les decía recién, el grado de cristalinidad con la densidad. Al tener mayor grado de cristalinidad, al pasar de mayor grado de cristalinidad, tengo mayor densidad. Y fíjense también cómo influye a su vez en el módulo elasticidad, cómo aumenta al tener mayor cristalinidad y cómo aumenta también la temperatura de fusión. O sea que hay una relación directa entre el grado de cristalinidad y el comportamiento de los polímeros. Ahora ya entramos más de lleno al contenido puro de ciencia de los materiales, que es analizar el comportamiento mecánico y termomecánico de los polímeros. Si nosotros hacemos una representación del comportamiento de los polímeros, tensión-deformación, que no es ni más ni menos que la representación del famoso ensayo de tracción, ¿se acuerdan que representaban tensión en función de la deformación? Vemos que podemos agrupar a los polímeros en tres grandes comportamientos, en tres grandes grupos. Por un lado, los polímeros que tienen el comportamiento tipo A, esta curva que está en rojo acá, que le llamamos polímeros frágiles. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué les llamamos polímeros frágiles a estos que tienen este tipo de comportamiento rojo? No se deforma nada prácticamente plásticamente. Claro, fíjense que el material apenas tiene una deformación elástica y cuando rompe, rompe casi sin deformarse. Por eso decimos que tiene un comportamiento frágil, porque rompe casi sin deformarse, solo con una deformación elástica. En cambio, hay otro grupo que tiene un comportamiento como la curva B, esta curva celeste, en el que le llamamos polímeros dúctiles o tenaces, ¿sí? Y que la bibliografía que nosotros le damos como referencia, que es el Callister, los nombra como un comportamiento similar a los metales, ¿sí? Y esa expresión del Callister siempre me genera un problema en el examen. Me dice que el grupo de comportamiento igual a los metales. Y ahí es donde empezamos a discrepar en lo que me están diciendo. Ustedes ven que este comportamiento
¿Es igual, por ejemplo, al de un acero dúctil? ¿Es igual? Nah. No. No. Es parecido, sí, es parecido. Bueno, y entonces ahora díganme, ¿en qué es parecido? Que tiene como la ley de Hooke, o sea, tiene una pendiente donde se deformaría más o menos elásticamente. Muy bien. Es parecido en que tiene una zona elástica. ¿Y qué más? Y una zona plástica. Muy bien. Claro. Entonces, por eso es que Callister, no está mal lo que Callister dice, es similar. Es similar en que tiene una marcada zona elástica y una marcada zona plástica. Pero de ahí a que yo diga que es igual, no es igual. ¿Qué diferencias encuentran? Acá Que me va dice para la abajo. concavidad de la zona plástica. Muy bien. ¿Se acuerdan que? Muy bien. Ahí quién está diciendo lo de la concavidad, Augusto. Muy bien, Augusto. Fíjese, la posición de la zona de la carga máxima, dice Franco. Perfecto, Franco. Álvaro dice no influencia. Muy bien, muy bien. Esas son las diferencias. Muy bien. Fíjense, un acero dúctil tenía acá la fluencia y después hacía así, ¿cierto? Teníamos la máxima acá. Acá, como decía recién Álvaro, no hay fluencia, la carga máxima la tengo acá. Y fíjense que después la deformación permanece, la tensión no vuelve a aumentar salvo hasta el momento de la rotura. ¿Sí? Ya vamos a profundizar por qué este comportamiento, pero me he detenido especialmente para que no me vayan a decir nunca que los polímeros son iguales, tienen un comportamiento igual a los metales, porque me enoja. ¿Sí? Bueno, es un chiste que me enoja, pero lo digo así, con mucha énfasis, para que no se les olvide nunca. Bien. Y después, el tercer tipo de comportamiento de los polímeros es este que tenemos acá, el de la curva C, que es la curva verde. Este tipo de polímeros le vamos a llamar elastómeros. Y fíjense de qué se caracterizan los elastómeros. Y yo tengo mucha deformación, prácticamente sin nada de tensión. ¿Sí? ¿Lo ven? Es decir, que para muy pequeñas tensiones tengo grandes deformaciones. ¿Ven qué bajita que es la tensión al final? Y sin embargo, miren todo lo que se deformó. ¿En qué material les hace pensar esto? ¿Qué se les ocurre cuando ven, qué se imaginan cuando ven esta forma de curva C? ¿Qué material? Un elastiquín. Muy bien, muy bien. La goma, claro, el elastiquín es de goma. Exacto. Muy bien, bien. Entonces la goma es un elastómero por excelencia, es el famoso elastiquín. Ustedes el elastiquín lo estiran y se estira muchísimo con una pequeña fuercita que le hacen con la mano y cuando lo sueltan vuelve a su dimensión original. Por lo tanto podemos decir que es totalmente elástico. ¿Están de acuerdo? Porque ya han hablado mucho con el doctor Cariello de elasticidad, plasticidad, anelasticidad, ¿se acuerdan? Bien, sigamos entonces. Acuérdense entonces que tenemos tres comportamientos, A, B y C. Pero ahora lo que tenemos que razonar es cuáles son las variables que influyen en este tipo de comportamiento de los polímeros. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser que influya en este comportamiento de los polímeros? Que este que está frágil no sea tan frágil. La temperatura, muy bien. Y el ordenamiento también. Bueno, vamos viéndolo. Las tres variables que influyen en el comportamiento mecánico de los polímeros son la temperatura, la velocidad de formación y la naturaleza del medio. Ahora les voy a explicar cómo influye cada una de estas variables. La temperatura. ¿Se acuerdan que apenas empecé la clase les dije, estemos muy atentos a la temperatura cuando usemos un polímero, porque es muy grande la influencia de la temperatura en un polímero. Y para que me crean, fíjense en esto. Esto es una curva de verdad, no es un ejemplo. O sea, esto es lo que pasa con el polimetacrilato de metilo.
Fíjense la variación de comportamiento que tiene cuando está a 4 grados centígrados, que se comporta como un polímero frágil, y la diferencia cuando está a 60 grados centígrados, que se comporta como un elastómero. Entonces fíjense que por una diferencia de solo, de menos, porque no me va a salir la cuenta ahora, de menos de 60 grados, yo paso de un comportamiento totalmente frágil a un comportamiento totalmente dúctil en solo 60 grados. Fíjense la influencia que tiene la temperatura. Yo les pregunto, ¿se acuerdan cuántos grados había que aumentar o bajar la temperatura en los metales para que se empezaran a modificar sus propiedades? Más o menos, díganme un número, más. 460 y algo, había que llegar por Bueno, ahí. no tanta precisión, pero en el orden de los 300 grados yo tengo que subir o bajar la temperatura en un metal para que empiece a cambiar sus propiedades mecánicas sensiblemente, ¿sí? Y acá con 50 grados nos sobra. Entonces fíjense la influencia de la temperatura. Es importantísimo que nosotros analicemos las condiciones de servicio antes de seleccionar un polímero, ¿sí? Bien, la otra variable que influye en el comportamiento mecánico de los polímeros era la velocidad de formación. Bueno, no está explicado con filmina, se los explico sin filmina. Es la velocidad de formación. Y para que se lo imaginen, les voy a poner un ejemplo doméstico que por ahí son infantiles, pero creo que son gráficos y les ayuda a la memoria de ustedes. Si ustedes tienen un chicle, ¿qué? El chicle es la goma de mascar, es goma, ¿sí? Es lo mismo que un chicle, un elastiquín. Y ustedes hacen con el chicle una bolita y le pegan un tirón. ¿Se corta? Así, le pegan un tirón, agarran de 2 pedacitos del chicle, lo sacan del paquetito y le pegan un tirón con la mano fuerte. ¿Se corta? Sí. En cambio, ¿qué pasa si a la misma bolita de goma, de chicle, ustedes la empiezan a estirar muy despacito? Claro, se va formando como un hilo. Se va haciendo un hilito, y a lo mejor tengo un hilo de 50 centímetros, no sé. No lo hice nunca, pero se me ocurre como ejemplo. Bueno, esa es la influencia de la velocidad de formación, que ahora dicho técnicamente, a medida que yo aumento la velocidad de deformación, tiendo a tener un comportamiento rígido. Y a medida que yo disminuyo la velocidad de formación, tiendo a tener un comportamiento elástico. Es decir, que si lo representamos, si lo aplicamos en esta figura, si yo aumento la velocidad de formación, voy para este lado. Si yo bajo la velocidad de formación, voy para este lado, ¿sí? Que en definitiva, entonces, influye en el mismo sentido que la temperatura. Yo aumento la temperatura, vengo para este lado, aumento la velocidad de formación, vengo para este lado. Si disminuyo la temperatura, voy para allá. Si disminuyo la velocidad de formación, no, al revés, está al revés. Si disminuyo la velocidad de formación es al revés. Si yo disminuyo la velocidad de formación, voy hacia un rígido. Ay, si disminuyo la velocidad de formación, se deforma más. Entonces voy hacia un elastómero. Lo dije al revés, les hice un lío. Perdón, pero es para que no se olviden, es para ver si están atentos. Lo que pasa es que no les puedo ver la cara, lo que deben estar diciendo. Bueno, pero se me hizo lío. Pero está bien, ese es el razonamiento. A ver, si yo deformo lentamente, tiendo a esto. Si deformo lentamente, quiero decir que la velocidad de formación la aumento. Entonces, si yo aumento la velocidad de formación, no, si yo aumento la velocidad de formación quiere decir que lo hago rápido, o sea, me vengo para acá. Me hice un lío yo misma. Bueno, lo digo por última vez para que quede claro. Si yo deformo
rápido, se corta. Quiere decir que lo hago con una alta velocidad de formación. O sea que vengo para acá. Si lo deformo lento, es decir, con una lenta velocidad de formación, se alarga mucho, o sea que estoy para acá. Así ya quedó claro. ¿Sí? Bien. Entonces acá dice Nicolás, si disminuye la velocidad de formación, pero lo hago lento, es más elastómero. Perfecto, Nicolás. Esa es la conclusión. Tomen nota de lo que dice Nicolás, porque yo me mareé a mí misma. Bien. Sigamos. Y la otra variable que influía en el comportamiento mecánico de los polímeros es la naturaleza del medio. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en un ambiente muy húmedo o que hay algún tipo de soluto o solvente en el que sumergimos el polímero. Esas moléculas se pueden meter dentro del polímero y me separan las moléculas entre sí. Entonces supongamos que es un polímero que tiene moléculas lineales que están unidas por enlaces de Van der Waals y entre medio se mete una molécula de agua, me va debilitando esos enlaces de Van der Waals y las moléculas se empiezan a separar, se pueden mover más unas respecto de otras, y entonces el polímero se ablanda, es como que se pone pegajoso. Entonces, un aumento de humedad, por ejemplo, me puede generar una disminución de la resistencia mecánica. Eso es la influencia del medio en los polímeros. También hay otra influencia muy importante del medio en los polímeros, que es cuando los polímeros, que es cuando, recién les comentaba, cuando los polímeros se degradan por radiación, pero eso es otro efecto, que tiene que ver que con los rayos ultravioletas del sol, por ejemplo, pueden ser que se unan, se rompan enlaces covalentes que forman las moléculas, entonces quedan cadenas más cortas y también el polímero pierde propiedades, pierde resistencia mecánica por radiación. Bien. Ahora bien, este comportamiento mecánico que estábamos viendo acá, a su vez, tiene muchísima relación con el grado de cristalinidad que tiene el polímero. Generalmente, los polímeros lineales tienen las moléculas muy fuerte unidas entre sí por enlaces de Van der Waals y hace que el material tenga un comportamiento rígido, como es el caso del polímero A. Entonces, normalmente, los polímeros que tienen un comportamiento frágil están formados por moléculas lineales con un alto grado de cristalinidad. Los polímeros que tienen partes alternadas con partes amorfas se llaman polimierinos y tienen que tener un comportamiento del tipo B. Y los polímeros amorfos, que son los elastómeros, tienen el comportamiento tipo C. Entonces, es importante que nosotros comprendamos cómo es el mecanismo de formación según el grado de cristalinidad para entender el comportamiento mecánico del polímero. Entonces, está representado del proceso de formación, en realidad, perdón, me equivoqué. Acá está representado cómo es el proceso de formación de un polímero semicristalino. Fíjense que acá ustedes tienen representada polímero semicristalina, parte amorfa. Lo que ocurre en este sentido, de forma vertical. Al principio, dice que se les corta. ¿Ahí se escucha mejor?
¿De dónde se les que tengo que resolver? ¿De dónde? ¿Se sigue cortando? No sé, yo estoy quietita, después el micrófono agarradito bien al lado de la boca, no sé por qué se corta. Capaz están ocupando mucho el internet, pero Oh, qué macana, porque me queda bastante todavía. Quedan... bueno, ahora volvió a andar bien. ¿Ah? Ahora volvió a andar bien. Bueno, ¿y desde dónde me recomendás que repita? Desde esta diapositiva. Ah, bueno, entonces no es tanto. Menos mal. Claro, esta de cero. Empecemos por polímeros. ¿Qué son los polímeros? ¿Qué es un monómero? Me muero. Bueno, vamos entonces con esta diapositiva. Les estaba diciendo que según cómo es el mecanismo de formación, es como nosotros, cómo va a resultar siendo el comportamiento mecánico del polímero. Entonces es importante que nosotros analicemos cómo se forma un polímero, porque entendiendo este mecanismo vamos a entender su comportamiento. Entonces les mostraba acá un polímero semicristalino, porque está formado por una zona cristalina y por una zona amorfa, sometido a un esfuerzo de tracción. Ven que está acá dibujado el esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo lo someto a un esfuerzo de tracción? Primero, se estira la parte amorfa. Ven que acá la parte amorfa está mucho más estirada que acá. Después, se orienta la zona cristalina en la dirección del esfuerzo. Fíjense que acá estaba dibujado así inclinadito y ahora está dibujado así paradito, porque la zona cristalina se va orientando en la dirección del esfuerzo. Después, el polímero se va rompiendo en bloques. Y después, ya en un último estado, ya los bloques se separan entre sí, el polímero termina la zona amorfa totalmente estirada y la zona cristalina totalmente orientada. Porque si bien esto está dibujado en etapas para que gráficamente se entienda, en cada una de estas etapas, por más que dijimos que en la primera se estiraba el material amorfo, en la siguiente se siguió estirando el material amorfo y se siguió orientando hasta que acá quedó el material totalmente orientado, totalmente estirado y separado en bloques. Esto es en el momento en que el material ya tiene su máxima capacidad de resistencia, porque ya no se puede deformar más. Entonces ahí es donde tiene resistencia máxima. Y por eso muchos polímeros cristalinos están sometidos a procesos de deformación para lograr este estiramiento y aumentar su resistencia. Algo similar veíamos en los metales, que cuando los deformábamos los endurecíamos, ¿sí? Y esto es el principio que se usa en los polímeros para conformarlos en fibras, para hacer las fibras más resistentes. Entonces vemos que en este mecanismo de deformación, cualquier cosa que nosotros hagamos para trabar estas etapas entre sí, para evitar que se estiren tanto las partes amorfas y se separen los bloques, cualquier cosa que nosotros hagamos para impedir eso, va a hacer que el polímero se endurezca. Entonces ahí aparece un rol muy importante de los entrecruzamientos. Los entrecruzamientos son cuando las partes de las cadenas moleculares están unidas con enlaces transversales con otras cadenas. Porque si yo empiezo a aumentar esas uniones transversales entre las cadenas, no va a ser tan fácil que la parte amorfa se estire, que se desenriede. ¿Por qué? Porque una parte de la molécula va a estar atada a otra. Y me va a frenar este proceso de formación y entonces va a hacer que el material sea más resistente. Entonces, ¿cómo puedo yo aumentar el comportamiento mecánico de un polímero semicristalino? Con lo que les estoy diciendo, ya sea aumentando el grado de entrecruzamiento, aumentando el grado de cristalinidad, porque también el grado de cristalinidad hace que las moléculas estén más unidas entre sí y resistan más a la deformación,
o generando o aumentando también el peso molecular del polímero, porque si aumento el peso molecular implica que las cadenas moleculares son más largas y son más difíciles de separar entre sí. Es más fácil ordenar moléculas, muchas moléculas cortas que pocas moléculas largas, porque las moléculas largas están enredadas entre sí. ¿Sí? Ahora, eso lo veíamos a nivel microscópico. ¿Qué pasa cuando observamos el comportamiento de un polímero semicristalino a nivel macroscópico? Que coincide con el comportamiento que veíamos en el grupo del comportamiento dúctil o tenaz, ¿sí? El grupo B que habíamos dicho. Fíjense, acá yo tengo la probeta dibujada antes de empezar el ensayo, antes de empezar a aplicar el esfuerzo de tracción. A medida que yo estoy dentro de la zona elástica, la probeta se va estirando elásticamente. Pero, ¿qué pasa? Acá, a diferencia de lo que ocurría en los metales, aparece una estricción, ¿sí? Nada que ver con los metales que la estricción la aparecía acá, ¿sí? Ahora acá me aparece la carga máxima y ahí me aparece la estricción. Y tiene que ver con este comportamiento anterior. ¿Por qué? Porque yo lo fui estirando al material y ya hay material que empieza a tomar estados de mayor resistencia. Ahora fíjense lo que ocurre. No pasa como en los metales que se endurecía y empezaba a aumentar la tensión, sino que al contrario baja y se mantiene prácticamente constante. ¿Eso por qué? Porque el estado que ha alcanzado el material en la estricción no es el mismo estado que tiene el resto de las secciones de la probeta. Y empieza a propagarse el estado del material que está en la estricción hacia las secciones vecinas. Entonces, si yo dibujara acá una probeta intermedia, ¿qué tendría? Partes de las secciones que están sin la estricción y otras secciones donde la estricción ya se propagó, ¿sí? Acá está la probeta que yo tendría que dibujar acá es con esta parte finita más cortita. ¿Por qué? Porque se va propagando gradualmente hasta que llega acá. Cuando llega acá, ya toda la probeta, la sección es la sección de la estricción y ya todo el material llegó a qué estado, y al estado este que está acá, en donde cualquier fuerza adicional lo que hace es romperla, ya no tiene más capacidad para deformarse. Fíjense que acá no aumentaba la tensión, simplemente el material cede, se deforma, sin aumentar la resistencia. Pero cuando ya llega a estar todo orientado, todo separado en bloques, todo el material amorfo estirado, y ya está, se rompió. No puede seguir deformándose, estirándose. Este comportamiento es característico de los polímeros. Y por eso es que yo les decía que me enoja tanto cuando un alumno llega a un examen final a decir que esta curva es igual a la de un metal, porque es tan distinta, porque en los metales la estricción está concentrada, no se propaga a lo largo de toda la sección. La naturaleza de la fractura es totalmente distinta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ahora hasta acá eh, hemos llegado, o sea, no he terminado con el análisis del comportamiento mecánico de los polímeros porque me falta hablar de cómo es el mecanismo de formación en los polímeros, en los elastómeros. Pero lo dejo, lo voy a terminar de explicar un poquito más adelante porque necesito ir agregando algunos otros conceptos. Fíjense en esta curva. En esta curva yo estoy representando volumen específico en función de la temperatura, ¿sí? El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa, ¿sí? Si yo tengo
cualquier cosa que ustedes se imaginen, desordenado, ¿va a ocupar más volumen que la misma cantidad de cosas ordenadas? Sí, Piensen en su ropero, en su cajón. ¿Entran la misma cantidad de remeras cuando ustedes las meten hechas un bollo o cuando las ordenan prolijitas, las doblan bien planchaditas y las tratan de poner en cajón? ¿Cuándo entran más remeras? cuando está ordenado. Cuando está ordenado. Entonces, obviamente, el desorden aumenta el volumen para la misma masa. Ese es mi ejemplo doméstico de volumen específico. ¿Para qué? Porque si ustedes no entienden volumen específico, no van a entender que estamos graficando. Entonces, fíjense, cuando yo tengo el polímero en estado líquido, hay un gran estado de desorden. Por eso tengo volumen específico alto, ¿sí? Entonces yo tengo el polímero en estado líquido y empiezo a disminuir la temperatura. Vamos a pensar en un polímero cristalino. Ya les dije que no existen los polímeros cristalinos, pero pensemos en un polímero con un 95% de cristalinidad, altamente cristalino. ¿Qué pasa? Cuando llega a la temperatura de fusión, el polímero cristalino pasa de un líquido que está totalmente desordenado a un sólido donde hay un orden. Hay mucho orden, porque he dicho que es un polímero cristalino, de alto grado de cristalinidad. Entonces, fíjense lo que pasa con el volumen específico. Si yo tenía todo muy desordenado y paso a un estado ordenado, aparece una gran disminución del volumen específico. Entonces esta curva es la curva correspondiente a un polímero cristalino, en donde aparece un salto grande del volumen específico a la temperatura de fusión. ¿Lo ven? Ahora, fíjense lo que pasa con un polímero amorfo. Uy, mirá lo que hacía Matías, qué vagos. Dice, cuando lo hace mi mamá, porque yo no sé, no me vas a decir que no sabes doblar las remeras. Bueno, es un chiste. Bueno, volvamos. Fíjense lo que pasa con un polímero amorfo. Yo estoy en estado líquido, con el polímero desordenado, y cuando llego a la temperatura de fusión, como es un polímero amorfo, que no se ordena, no aparece la disminución del volumen específico, es decir, que sigue la pendiente de la recta constante. Pero sí aparece un punto de inflexión a una nueva temperatura, en donde hay un marcado cambio de la pendiente de variación del volumen específico respecto a la temperatura. Esta temperatura es la temperatura que vamos a llamar temperatura de transición vítrea. Y lo que ocurre a esta temperatura es que yo paso de un líquido en la temperatura de fusión a un sólido gomoelástico. Y cuando llego a la temperatura de transición vítrea, paso de un sólido gomoelástico a un sólido rígido. Es decir, que esto es propio, este comportamiento es propio de los polímeros amorfos, que paso de líquido a sólido gomoelástico y de sólido gomoelástico a sólido rígido. Es decir, paso a tener un comportamiento muy rígido y acá un comportamiento totalmente distinto solamente al cruzar a la temperatura de transición vítrea. ¿Qué pasa en los polímeros semicristalinos? Y como es lógico, pasa un poquito de cada cosa. Vengo desde el líquido que está totalmente amorfo y a la temperatura de fusión aparece una variación del volumen específico proporcional a la cantidad de material cristalino que tengo. Y a la temperatura de transición vítrea aparece una inflexión por la parte amorfa, proporcional también cuánto varía esta pendiente proporcional a la cantidad de material amorfo que tenga. O sea que el polímero semicristalino tiene un comportamiento intermedio entre el polímero amorfo y el polímero cristalino. Ahora, ¿cuáles son las variables que influyen
en la temperatura de fusión y en la temperatura de transición vítrea. Es decir, si nosotros pensamos, bueno, ¿y qué va a influir para que la temperatura de fusión sea más o menos alta o para que la temperatura de transición sea más o menos alta? ¿De qué va a depender? En el caso de la temperatura de fusión, fíjense que nosotros cuando estamos en estado líquido pasamos de un estado de desorden a uno de orden. Cualquier cosa que a nosotros nos impida pasar del estado de orden al estado de desorden, perdón, del estado de desorden al estado de orden, me va a reducir la temperatura de fusión, es decir, voy a tener que seguir enfriando para que se produzca ese orden. Entonces, en el caso de cadenas moleculares que tengan grandes grupos estructurales unidos a la cadena principal, va a dificultar pasar a ese estado de orden y que aparezcan los enlaces de Van der Waals que unen las cadenas entre sí y que cristalice. Y todo eso que me está impidiendo pasar del estado de orden me va a obligar a seguir enfriando. Por lo tanto, si yo tengo grandes grupos adheridos a las cadenas principales, por ejemplo, anillos bencénicos o átomos de cloro, como les mostraba recién, o grupos metilos, que son grandes grupos unidos a las cadenas principales, no voy a poder pasar al estado de orden. Y para poder pasar al estado de orden tengo que seguir bajando la temperatura. Y si tengo que seguir bajando la temperatura, quiere decir que tengo una menor temperatura de fusión. Me corre la temperatura de fusión para allá. ¿Lo entendieron? Esto es importante que me sigan el razonamiento. Si hace falta, lo vuelvo a repetir. Bien. Del mismo modo que influyen los grandes grupos, influyen las ramificaciones de las cadenas, que esto ya lo he dicho varias veces. Si las cadenas son muy ramificadas, es más difícil ordenarlas. Y si es más difícil ordenarlas, para pasar del estado de desorden a orden, voy a tener que seguir bajando la temperatura. Por lo tanto, es menor la temperatura de fusión. ¿Sí? ¿Se entendió? Es igual que lo que dije recién. En vez de aplicado a grandes grupos, aplicado a ramificaciones. Influyen de la misma manera. Lo otro que influye es el peso molecular. Y acá préstenme atención porque este razonamiento presencialmente me resulta fácil explicárselo y acá, así con vos nada más, me va a costar un poquito más. Así que préstenme atención, si hace falta lo repito. ¿Por qué influye el peso molecular? El peso molecular tiene relación con la longitud de las cadenas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo quiero mayor peso molecular, tengo que tener cadenas más largas. ¿Sí? Ahora, en una cadena, ¿qué es lo que vibra más cuando yo aumento la temperatura? ¿Qué es lo que vibra más en un sistema? Los extremos, muy bien. O sea, si ustedes imagínense una cadena larga, larga, larga. Cuando cualquier sistema vibratorio que yo le ponga, pero generado por la temperatura o por cualquier otro motivo, lo que más se va a mover son los extremos. ¿Por qué? Porque los extremos están más sueltos. ¿Sí? Entonces, si yo una cadena larga la corto por la mitad, en vez de 2 extremos voy a tener 4. Y por lo tanto, voy a tener mucha mayor vibración para la misma temperatura, para una cadena que mide la mitad, es decir, que he reducido su peso molecular. Si reduzco el peso molecular, se reduce la temperatura de fusión. Si aumento el peso molecular, se aumenta la temperatura de fusión. ¿Se entiende? Relacionándolo directamente con la longitud de las cadenas, que a mayor longitud, menos extremos, menos vibración. A mayor longitud, mayor cantidad de extremos, mayor vibración. Bien. ¿Se entendió lo del peso molecular? ¿Por qué influye en la temperatura de fusión? Siempre tienen que hacer el razonamiento de cómo influye pasando del estado de desorden a orden o de orden a desorden. En cualquiera de los dos sentidos que hagan el análisis, a la conclusión que van a llegar es la misma.
Por ahí les puede pasar que se trabuquen un poco como yo, pero no importa. Vuelvan a razonarlo y van a llegar siempre esto no, o sea, no es recomendable sabérselo de memoria, hay que razonarlo. Bien, ahora analicemos cómo influye la temperatura de transición vítrea, ¿sí? Pensemos allá en la curva que dibujamos para los amorfos, la de arriba. Pensemos cuando pasamos de un sólido rígido a un sólido como elástico. Y otra vez empieza a pasar lo mismo. En la medida que yo tengo mayor cantidad de entrecruzamientos o grandes grupos atómicos que no me permiten el libre rotación y giro de las moléculas, que no me permite que las moléculas se acomoden, es decir, que las dejan de ser flexibles, porque ya la cadena, al tener un gran grupo o estar unida a otra cadena, ya no puede rotar o estirarse libremente, hace que esa presencia me aumente la temperatura de transición vítrea. Pero ahora lo estoy analizando, mirando desde pasar del rígido, desde el sólido rígido al sólido como elástico. Yo para pasar a un sólido como elástico necesito que la molécula pueda rotar, estirarse, doblarse fácilmente. Pero si yo tengo grandes grupos atómicos o entrecruzamientos entre las cadenas que me impiden esa flexibilidad de la cadena, pues voy a tener que seguir aumentando la temperatura para poder pasar del sólido rígido al sólido como elástico. ¿Se entendió? Seguir aumentando, seguir reduciendo la temperatura. Ahora, por eso les aclaré, a ver, voy a volver acá, que ahora estoy analizando para pasar de acá para allá. Yo tengo que pasar de una estructura rígida a una flexible, a una muy blanda, a una gomosa, elástica. Entonces tengo que, todo lo que me reduzca la fragilidad, la flexibilidad, perdón, todo lo que me reduzca la flexibilidad, que son los grandes grupos o los entrecruzamientos, me impide entrar a esta zona donde necesito la flexibilidad y por lo tanto me aumenta la temperatura de transición vítrea. Por eso es importante que lo lean bien, pero el análisis, cuando analizo qué influye en la temperatura de fusión, para entenderlo, analizo cuando vengo de acá para acá. Y cuando analizo cómo influyen, en qué influye en la temperatura de transición vítrea, analizo cómo influye para pasar de acá para acá. Así lo van a entender, ¿sí? Me dicen aproximadamente cuáles son los valores de temperatura de fusión y transición vítrea. Hay una variabilidad grandísima en estas temperaturas y todavía no he terminado de cerrar el comportamiento, la influencia de la temperatura de transición vítrea en el comportamiento, pero más adelante vamos a llegar a eso, en analizar cuáles son los valores de temperatura, les he puesto las tablas, todo para que vean cómo se clasifican. Aparte, fíjense que hay determinados polímeros en donde la temperatura de transición vítrea no influye, porque fíjense que para los polímeros que tienden a cristalinizar, obviamente, dependiendo de la temperatura y demás, no hay influencia de la temperatura de transición vítrea, pero sí la hay en la temperatura, en los semicristalinos y en los cristalinos. Pero también para contestarte un poco la pregunta, que es muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque a veces hay que prestar atención si la temperatura ambiente está por debajo o por encima de la temperatura de transición vítrea. Porque si yo tengo una temperatura de transición vítrea por debajo de la temperatura, o sea, la tengo acá, supongamos supongamos que la temperatura ambiente la tengo acá, difícilmente yo a temperatura ambiente tenga ese polímero alguna vez con comportamiento rígido. Entonces, es muy importante saber de qué orden de temperatura estamos hablando. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, el polimetilmetacrilato a menos 18 grados se comporta como un vidrio sumamente rígido y a temperatura ambiente puede ser deformado.
Entonces, bueno, es muy importante tener claro dentro de qué rango nos estamos moviendo. Ahora, ni sueñen con que ustedes van a saber el comportamiento de cada polímero para cada temperatura, porque tienen que tener una base de datos en la cabeza. Ustedes tienen que tener el concepto y el día que lo vayan a usar ir y buscarlo en tabla. Porque nadie se sabe todos los tipos de plásticos, todos los tipos de comportamiento y todos los tipos de temperatura. Es imposible. Por eso es que nosotros desde la cátedra insistimos tanto en el concepto, porque ustedes tienen que manejar el concepto. O sea, ustedes cuando vayan a una tabla de polímero y vean T sub G o temperatura de transición vítrea, no tienen que dudar para qué me sirve saber qué es esa temperatura o qué me indica ese valor de temperatura. Ahora, saber los valores de temperatura de todos los polímeros es imposible, ¿sí? Lo mismo que saber el comportamiento de cada uno de los polímeros. Tenemos que tener una noción, sí, yo les pido ejemplos, muchos ejemplos en el examen, porque también para que esto lo bajen un poquito a tierra, si no queda muy abstracto. Entonces por ahí está bueno, por eso ya les voy a mostrar ejemplos, para que ustedes después lo puedan relacionar algunas de estas cosas con la realidad. Pero no implica que se tengan que saber todos los tipos de polímeros de memoria. Álvaro, me dice, en C había una inflexión de T sub G, acá no, a esta curva te referís. No, acá fíjate que no, pasa de largo, o sea, sigue con la misma pendiente. Bien. Bueno, entendido esto, puedo avanzar con este concepto que está relacionado, que es el concepto de viscoelasticidad. Les voy a explicar qué es la viscoelasticidad. Fíjense, si yo aplico una carga como esta, acá estoy representando carga en función del tiempo. En un tiempo es un, no sé qué dice, no alcanzo a ver esa letrita, pero en este tiempo, en este T sub G parece, o T sub I, no sé qué, no sé qué letra es. Yo aplico una carga, ¿sí? Y durante todo este tiempo mantengo la carga aplicada, ¿sí? Terminado este tiempo, quito la carga. Entonces, estoy poniendo una carga, la mantengo un tiempo constante y la quito. Tengo que analizar qué pasa con el material, cómo se deforma. Y voy a tener tres tipos de comportamientos distintos. En el caso que el material sea totalmente elástico, cuando yo aplico la carga, instantáneamente se deforma. Y mientras que yo mantengo la carga aplicada, esta carga se mantiene aplicada, el material se mantiene deformado. Y cuando yo quito la carga, el material se recupera totalmente, queda sin deformación. ¿Qué pasa en un material viscoso? En un material viscoso, que es este caso, cuando yo aplico la carga, el material empieza a deformarse proporcionalmente con el tiempo, mientras que la carga está aplicada. Pero cuando yo llego al momento en el que quito la carga, el material permanece deformado. Esto es lo que se llama un comportamiento viscoso del material. El comportamiento viscoelástico es la suma de estos dos comportamientos. En donde, cuando yo aplico la carga, aparece una deformación elástica instantánea, pero a su vez el material se sigue deformando a medida que la carga está aplicada. Cuando yo quito la carga, hay una recuperación elástica instantánea y después una recuperación que se da en el tiempo. Que el material se va a seguir recuperando a medida que pasa el tiempo. Esta suma de comportamiento elástico más comportamiento viscoso es lo que se llama el comportamiento viscoelástico. Este comportamiento viscoelástico nosotros lo vamos a ver
en el caso de los elastómeros, siempre y cuando estén por encima de la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Si están por debajo de la temperatura de transición vítrea, nunca vamos a encontrar un comportamiento viscoelástico. Una aclaración que les quiero hacer respecto de este gráfico es que si ustedes miran atentamente el gráfico tiene un error. Que yo lo he dejado el error porque como está en la bibliografía, es para llamarles la atención y ustedes lo marquen que la bibliografía tiene un pequeño error, que el error es este. Si en todos los gráficos hemos dibujado la misma escala de tiempo, no puede ser que si acá el tiempo vale esto, acá valga esto, porque si yo soy rigurosa, para este momento, si yo no he aplicado carga, no puede haber deformación, ¿sí? O sea, para que el gráfico esté correcto, debiera coincidir que la deformación empiece en el mismo tiempo, ¿sí? Lo marco porque a veces hace que no miremos estos detalles y entonces, bueno, alguien dibuje una carga por acá y me lo empiezan a deformar desde cero y después el otro lo deforman desde acá. No, tiene que haber una coincidencia, salvo que me aclaren que cambian de escala, para el eje de los tiempos. Si no, no, porque esto tiene sentido en la medida que esta deformación se va dando según cómo se va aplicando la carga. Entonces, acá yo no había aplicado carga, no tendría por qué haberse deformado, recién se va a deformar acá, en este momento, en este tiempo, ¿sí? Lo aclaro porque es importante que presten atención a estos gráficos siempre, o sea, justo este error da la posibilidad de mostrar que tienen que prestar atención a cómo interpretar los gráficos, ¿sí? Bien. Bueno, si esto está entendido, vamos igual, ¿qué pasa? Yo necesito ir dándoles conceptos y después a medida que vamos avanzando vamos integrando conceptos. Así que si hay algo que no se entendió hasta acá, pregunten, igual voy a seguir insistiendo. Entonces, Profe, sí, en el de respuesta viscosa del slide anterior, cuando sí. saca la carga, ¿no se recuperaría después a lo largo del tiempo un poco, aunque sea la deformación? En el comportamiento viscoso ideal, no, queda deformado. Lo que pasa es que nunca hay una viscosidad absoluta, siempre hay una combinación y hay una recuperación normalmente. Pero si estamos hablando de un comportamiento totalmente viscoso, no. El concepto de viscoso es eso, queda deformado. ¿Sí? Por eso que lo más común es la Ah, viscoelasticidad. bien. Es lo que estamos más acostumbrados a visualizar en la realidad. ¿Sí? Bien. Sí, sí, Eh, bien. entonces decíamos que los polímeros, ya son las 4, me falta la mitad del tema. Es que voy un poco más lento que en la presencialidad porque tengo que insistir más, porque no sé si me están entendiendo y porque tengo que decir más palabras para explicar lo mismo. Eh, bueno, seguimos, a ver, seguimos un poquito y después, ¿qué pasa? El lunes que viene es feriado, así que no va a haber clases, el lunes 25 de mayo. Y el viernes hay recuperatorio, entonces tampoco voy a seguir con la clase porque aparte del recuperatorio tenemos examen final de las mesas especiales. Así que nos volveríamos a ver recién el otro lunes. Pero viene ideal, si no termino hoy, porque cuando retome el lunes, ustedes van a haber tenido tiempo de repasar todo esto y van a tener las ideas más claras para los temas que siguen. Pero les adelanto. Acá Julián me decía, o sea que tenemos que aclarar que son escalas distintas de tiempo. En realidad, lo mejor es que hagas coincidir siempre la misma escala y que el tiempo inicial a donde vas a aplicar la carga sea para las 4 el mismo y te evitas el problema de tener que aclarar que son escalas distintas. ¿Sí? Profe, algunos tenemos clase ahora a las 16. Sí, eso es lo que me da pena si sigo, que los que tienen que ir a otra clase se quedan colgados en una parte del tema. Bueno, si tienen que ir a otra clase,
Dice Julián, claro, me refiero que son tiempos distintos en cada gráfica, no el mismo. Claro. En estos casos juega que la clase se grabe. Lo que pasa que nos mandaron un mail de educación a distancia pidiendo que no grabemos las clases porque es lo que hace colapsar la plataforma y que no todos empezamos a tener problemas de sonido y demás. Es por la que come banda ancha en las grabaciones. Entonces, a mí también me encantaría grabarlas, pero bueno, no se puede. Eh, Igual venimos bien con el dictado de los temas. Nos Profe, quedan... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Julián le habla. sí. Yo estoy grabando la clase por si alguien la llega a necesitar, yo la grabo con un programa externo. Ah, bueno, buenísimo. Ponela a disposición de tus compañeros. O sea, yo sé que ustedes comparten Facebook, WhatsApp, Instagram, Drive, lo que sea. Arréglensela entre ustedes y para mí encantada que compartan la clase, porque por ahí si hay algo que no quedó claro y ustedes lo vuelven a leer y vuelven a ver qué se dijo, por ahí terminan de poderlo aclarar. ¿Sí? Compartan un Drive por ahí o algunos Sí, grupos. Sí. sí, bueno, me parece que es más fácil con un Drive porque justamente creo que el problema que tenemos con el servidor de la facultad también es el tema de alojamiento y todo eso, así que me parece que es más directo un Drive y listo, como mencionás, Gaby. Ujú. Bueno, Claudio, mira, a mí me queda para terminar más de una hora. Los chicos dicen que ahora a las 4 tienen otra clase. Lo cortamos y seguimos el otro lunes. ¿Vos qué opinás? Y sí, bueno, Lo que pasa es que te voy a comer vamos a tener que alguna así. hora de clase a vos, pero igual nunca puedo dar polímero ni en la presencialidad, puedo dar polímero en 2 horas, siempre mínimo 3. Acá. Bueno, ya vemos después cómo arreglamos, pero sí, no, es verdad. O sea, De si tienen última clases nos, no hay mucha opción, ¿no? de última nos alargamos un poquito el otro lunes, ¿sí? Dale. Ahora a las 16 tenemos esa consulta. Ya la diagramé para empezar a las 16, la consulta del alumno libre. Espero que Sí. bueno, no sé, chicos, si quieren hacer alguna pregunta, podemos dejar abierto algún foro, pero de ahora o del lunes, como ustedes lo vean. Igual, como este tema no está terminado, a modo de repaso, el lunes cuando retomemos, si queda alguna duda, la aclaramos y he llegado a la mitad de la unidad, me falta la otra mitad. Chicos, dicen genial. Igual tenemos bastante tiempo todavía. Sí, por eso, quedan varias clases y quedan 2 unidades más, aparte de esta, así que hay tiempo como para terminar bien esta unidad. Y este es un tema que es de mucho razonamiento, así que está bueno que se tomen el tiempo en seguir la clase, es mucho razonamiento. Bueno. Bueno, chicos, entonces quedamos así. El lunes que viene no, el otro lunes damos la segunda parte de esta clase. Y aprovechen para darle una repasada al tema, hasta donde hemos llegado. Recuerden del recuperatorio del viernes. ¿Alguno ahí? Recuperatorio, acuérdense que es a las 14, el viernes 29. ¿Tienen alguna consulta? Bueno. Nos vemos en la otra aula.